Vamos a comenzar con la clase de hoy. El día de hoy vamos a estudiar una conferencia muy importante que nos dejara el venerable maestro Samael Umbeor acerca de lo que es la mente. La clase se titula Las tres mentes. Voy a pedirles que pongan el máximo de su atención para que logren comprender lo que el día de hoy vamos a explicarles y también para que pongan en práctica la técnica que el día de hoy vamos a estudiar. Al final de la clase, ya saben, damos espacio para que hagan sus preguntas, comentarios, con toda confianza. Tenemos que mencionar acerca de lo que es el cerebro. Buenas tardes. Muchos consideran que la mente se encuentra en el cerebro. Otros consideran que el pensamiento es la mente. En esta clase, primero que nada, tenemos que hacer una plena diferenciación entre lo que es cerebro, mente y pensamiento. ¿Qué es el cerebro? El cerebro es un vehículo de manifestación de la mente. El cerebro es un órgano que está hecho para elaborar pensamientos. Los pensamientos elaborados por el cerebro se depositan en la mente. La mente se nutre con los pensamientos que elabora el cerebro. ¿De acuerdo? Sin embargo, la mente no está en el cerebro. El cerebro es un vehículo de manifestación nada más de la mente. El pensamiento o la imagen que el cerebro emite no es la mente tampoco. La mente se nutre con los pensamientos elaborados por el cerebro. El pensamiento entonces se elabora en el cerebro, se deposita en la mente y la mente se nutre con los pensamientos que elabora el cerebro. El depósito de los conceptos de contenido que la mente crea a lo largo de su existencia en base a los pensamientos que devienen del cerebro se conoce como intelecto. Entonces el intelecto es una mente educada, se llaman conceptos lógicos, de lógica formal. Esos conceptos que elabora la mente los elabora en base a los pensamientos que devienen del cerebro. El intelecto es el que hoy en día manejan los seres humanos. Hoy en día los seres humanos se han enfocado mucho en el manejo del intelecto. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan que el intelecto no es la inteligencia. La inteligencia es un atributo que deviene directamente de la conciencia. La inteligencia se elabora ¿cuándo? Cuando los pensamientos elaborados por la conciencia se depositan en la mente. La mente elabora conceptos de contenido en base a los pensamientos de la conciencia y se llama inteligencia. ¿De acuerdo? Se elabora el intelecto ¿cuándo? Cuando la mente elabora conceptos de contenido en base a los pensamientos que vienen, pero no de la conciencia, sino del cerebro. Y ahí la diferencia. Hoy en día los seres humanos piensan que una persona que es muy intelectual, que relaciona muchos conceptos a gran velocidad a diferencia de otras personas, dicen es muy inteligente. Pero esa persona dice no es inteligente. Lo que él es intelectual. Lo que pasa es que esa persona ha aprendido a relacionar a gran velocidad, a diferencia de otros, los conceptos de contenido que tiene almacenados en la mente. Y esa relación a gran velocidad de los conceptos de contenido que tiene en su mente, mucha gente le llaman inteligencia, pero eso no es inteligencia, eso es intelecto. La inteligencia se elabora cuando la conciencia, que es lo único digno que cargamos dentro de nosotros, esa conciencia, alma o esencia, elabora conceptos de contenido y esos conceptos de contenido se depositan en la mente. La mente trabaja con esos pensamientos que vienen de la conciencia, se llama inteligencia. Es una gran diferencia de lo que es el intelecto a lo que es la inteligencia. Hoy en día los seres humanos afirman que una persona que maneja la mente o que domina la mente es como la flecha del viejo arquero que da en el blanco, que va al triunfo. Las personas que dominan la mente o que manejan la mente es un tema que ha inquietado mucho
a lo largo de las generaciones humanas el control de la mente. Entonces no debemos de confundir lo que es la inteligencia, lo que es el intelecto. Hoy en día, entiéndase, los seres humanos, la información que reciben en las escuelas primaria, secundaria, preparatoria y en todos los niveles académicos va enfocada a que el ser humano desarrolle el intelecto y no a que desarrolle la inteligencia. Requerimos una información diferente, una información que nos enseña a manejar la conciencia en la vida pública para, a través de los pensamientos que elabora la conciencia, emitir conceptos de contenido de orden superior y así desarrollar la inteligencia en la vida práctica. Desgraciadamente, este tipo de información hoy en día no se da a conocer a las personas. Entonces hay una gran diferencia entre manejar los conceptos o ideas que vienen del cerebro y manejar los conceptos o ideas que vienen de la conciencia. Uno indica manejar el intelecto, el otro indica manejar la inteligencia. Hoy en día los intelectuales, con el objetivo de poder comprender lo que es la mente, han elaborado aparatos con ciertos sensores que conectan a la cabeza de las personas, lo conectan a una computadora y ahí registran las ondas, dicen ellos, cerebrales o las ondas mentales. Entonces graban en una máquina las ondas eléctricas, las imprimen en un papel y dice, esta es la mente del ser humano, pero eso nada tiene que ver con la mente. Lo único que están capturando ahí son los pensamientos o las fuerzas eléctricas que vienen del cerebro y del sistema nervioso, pero eso nada tiene que ver con la mente. Ni duda cabe que el ser humano, estudiando estas partes internas, marcha, ha marchado y marchará siempre por el camino del error. No saben lo que es la mente, ni dónde está, ni cómo es, ni cómo se comunica con la mente de las demás personas, ni cómo se elaboran los pensamientos, ni cómo se desarrolla esa maquinaria del pensamiento dentro del ser humano. Andan completamente por el camino de la ignorancia, estudiando la mente. En realidad, de verdad, ni remotamente darán con lo que es la mente todos esos intelectuales con sus estudios. Nada que ver. Otros, queriendo definir lo que es la mente, entran en el terreno de la magia práctica. Entonces, hacen concentraciones con la fuerza de su mente, queriendo definir la potencia que tiene su mente, o queriendo controlar ciertas cosas con su mente. Algunos lo consiguen, algunos a base de concentración mental logran, por ejemplo, que una brújula viole la fuerza magnética de la Tierra y empiece a girar sobre su propio eje. Otros logran que un foco, por ejemplo, se quiebre con la fuerza de su mente. Doblan cucharas, o logran hacer que se empiece a quebrar o a fracturar cierto tipo de material, de plástico, de madera. Así quieren definir la fuerza que tiene su mente. Algunas personas que han estudiado parapsicología, como los Rosacruces y otras escuelas, dicen, bueno, voy a demostrar la fuerza de mi mente, comunicándome con la mente de alguien. Se ve a esa persona, X persona, vamos a hacer lo que voltee, y se le queda bien, fijamente en un punto energético que todos tenemos, que es la nuca, se le queda bien. Concentra la fuerza de su mente y la persona aquella siente un impacto y voltea. Bueno, ¿y eso qué? Pues eso a mí de qué me sirve, hacer que una persona voltee.
¿Será que así alguien se va a liberar? ¿Será que así alguien va a despertar su conciencia haciendo que alguien voltee? Quebrando un foco, doblando una cuchara. ¿Y eso qué? Siempre hemos dicho, aquí en los estudios gnósticos, en nuestro centro de estudios gnósticos antropológicos y culturales, si vas a utilizar la mente, bueno, pues que hagan algo constructivo. En lugar de quebrar focos, a ver, ¿por qué no agarras un montón de vidrios y concentras tu mente a ver si puedes formar el foco? O una cuchara que ya no sirva, un tenedor que ya no sirva, que esté todo doblado, a ver, enderézalo. Haz algo productivo. Pero ¿de qué me sirve a mí quebrar un foco? Seamos francos. ¿De qué me sirve doblar una cuchara? ¿De qué me sirve hacer que alguien voltee? ¿Será que ese alguien se está liberando? ¿Será que ese alguien está logrando una transformación radical dentro de él? ¿O la eliminación de sus defectos psicológicos? No. Son puras cosas para estarse distrayendo nada más. Eso de nada me sirve. Otros, queriendo definir lo que es la mente o manejar la mente, entran a querer dominar la mente de otros, como los hipnotizadores. Creo yo que todos nosotros alguna vez en la vida hemos visto a un hipnotizador, ¿no? Por ahí en la televisión, algunos hacen presentaciones en los teatros. Entonces el hipnotizador convierte a una persona en un sujeto pasivo, lo hipnotiza, le da órdenes y el otro obedece. Pero si ustedes agarran a un hipnotizador cualquiera, la que ustedes quieran, y le preguntan cuál es la fuerza que él maneja para hipnotizar a las personas, para hacer que una persona quede así, en ese estado pasivo, como dormido, como desmayado, y darle órdenes para que el otro se mueva, se van a dar cuenta que los hipnotizadores en el fondo no saben la fuerza que están manejando, no saben lo que están provocando, no lo saben. Yo en una ocasión vi a un hipnotizador por ahí en la televisión hace unos años. Como dice el maestro Samuel Humbert, no interesa quién, para qué decimos nombres. Uno de esos muy famosos, hacen conferencias y todo. Y le preguntaron cómo le hacía para hipnotizar. Y empezó a decir una serie de cosas, de fuerzas de la mente, aspectos psicológicos. Pero nunca explicó bien en el fondo qué era lo que hacía, porque en el fondo no sabe. Aquí en la Gnosis somos matemáticos en la investigación, exigentes en la expresión. Estamos hablando de los hipnotizados, nosotros sí sabemos cómo el hipnotizador provoca que esa persona quede en estado pasivo y cómo lo hace que reaccione. Recuerden ustedes que tenemos todos una parte superior al cuerpo físico que se llama cuerpo vital, que ya hemos estudiado en cátedras pasadas. El cuerpo vital, que es el asiento de vida del cuerpo físico, mantiene una relación exacta con el físico. Pongan atención. Es decir, que la cabeza vital está en relación exacta con la cabeza física. Los pies vitales están en relación con los pies físicos. Lo que hace el hipnotizador con una fuerza de impacto de la mente provoca que el cuerpo vital se voltee, ¿sí? Y que la cabeza vital quede abajo y los pies vitales queden arriba. Esto provoca que el cerebro no puede emitir órdenes sobre el cuerpo físico y la persona queda como en estado de coma. Y va a recibir órdenes de aquel que le cambió el cuerpo vital. En este caso, ¿quién? El hipnotizador. Por ese motivo, cuando el hipnotizador le dice, tú eres, no sé, futbolista fulano de tal, el otro se para y corre y anda aventando chilenas y todo. Aunque no sea. O si el hipnotizador le da una cebolla y le dice, mira esta manzana, qué rica está, el otro la agarra y se la come como si... delicioso. Aunque sea una cebolla, que se esté quemando.
con los ácidos de la cebolla, ¿sí? Lo saca del trance hipnótico y le preguntas qué fue lo que hizo, qué fue lo que pasó, y no recuerda nada. Eso es lo que hacen los hipnotizadores. Y no es difícil hacer esto, no es difícil. Otros, queriendo estudiar la mente, se meten a puramente, como los yogis. Para ellos puramente, para ellos la mente es lo mejor, para ellos la mente es lo único. En una ocasión el venerable maestro Samael habló con el director de la yoga y le dijo, le preguntó: señor, usted en su escuela busca revalorizar al ser. El otro dijo: no, nosotros lo que buscamos, dice, es el pensamiento positivo, la mente quieta y serena, integrada con el universo. Dice el maestro: me causó horror escuchar las palabras de aquel hombre. Era el director mundial de todos, hablando de puramente. O sea que para ellos la mente es lo mejor. Y entiéndase, la mente no es la conciencia. Entiéndase, la mente no tiene nada que ver con el ser. Ahora, claro que no vamos a negar que la mente es mágica. Estamos hablando de una expresión de la mente nada más. Obviamente que se puede pensar sin la mente. Eso está plenamente demostrado. Cuando, por ejemplo, aquí, en las prácticas que más adelante aquí le vamos a enseñar, cuando una persona fuera de su cuerpo sabe que está fuera de su cuerpo, es consciente que está fuera de su cuerpo, mientras el cuerpo físico está durmiendo en la cama, él está en el mundo de los sueños, pero en ese momento empieza a pensar, se recuerda a sí mismo y dice: ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Y recuerda y dice: ah, caray, dejé mi cuerpo acostado en la cama hace horas, me acosté a dormir y ahorita estoy aquí en el mundo de los sueños. Pero obsérvese, está pensando, pero no tiene cerebro, porque el cerebro ¿dónde está? En la cama, ¿sí? Acostado. Ahí que queda demostrado que se puede pensar sin el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro es un vehículo de manifestación nada más. Es un vehículo de manifestación de la mente. La mente no está en el cerebro. Otras personas, queriendo manejar la mente, caen en el terreno de la brujería. Bueno, lo bueno sería que nosotros nos dejemos de tantas cosas y vayamos al grano. Es obvio que cada uno de nosotros tiene mente y podemos y debemos hablar con la mente que tenemos. Podemos, mediante técnicas rigurosas que aquí se entregan, hablar con la mente que tenemos. Y vamos a encontrar que dentro de nosotros está un individuo desequilibrado, loco, que hay que hablarle enérgicamente para que obedezca. ¿Por qué? Porque como no se nos ha enseñado desde el inicio de nuestra vida lo que es la mente, ella hace y deshace lo que quiere. Y para que ella nos obedezca y la mente se hace el vicio de la conciencia, hay que hablarle fuerte, enérgicamente, que obedezca, porque la mente debe estar al servicio de la conciencia que tenemos. Por ese motivo, recuerden, Jesús de Nazaret, Cristo, entra a Jerusalén, que simboliza la vida interior, en Domingo de Ramos, montado en un burrito. El burro simboliza la mente, símbolo de generación. El hecho de que el Señor entre montado en el burro está indicando que domina la mente, que tiene un perfecto control de la mente. Hoy en día las gentes intelectuales de nuestra época no se montan en el burro, más bien el burro se monta en ellos. Es decir, que la mente da la orden de lo que hay que hacer y la gente se obedece. Y la mente guía el movimiento de los seres humanos con sus pensamientos, con sus ideas, con sus conceptos. Eso está mal, porque la mente no es para eso. La mente debe estar al servicio de la conciencia que tenemos. Debe ser que se requiere un cambio radical, ¿no?
Bueno, ahora comprenderán ustedes por qué las gentes se cansan tanto. Ahora comprenderán ustedes por qué las personas que trabajan en oficinas todo el día frente a la computadora, que no se mueven mucho, ¿verdad? No tienen un trabajo así muy pesado de andar corre y corre, moviendo cajas y kilos y todo, no. ¿Verdad? Tranquilos, hasta con climita y todo, acaban bien cansados, como quiera. ¿Por qué? Por tanta fuerza mental que manejan, por tanto tiempo que cargan al burro. El burro está pesado, se cansan. ¿Sí me entienden? Ahí en el México antiguo, los dibujaban los mexicanos antiguos montados en un burrito, montados en un caballo, en un asno. Esto indica control de la mente, dominio de la mente. Algunas personas, cuando escuchan esto del control de la mente, creen que deben de meterse en ciertas escuelas mentalistas, prácticas de control mental, que se abundan, por ejemplo en Asia, se ha multiplicado un poco para acá, a México. Hay ciertas escuelas mentalistas, donde por ejemplo tú tienes un problema, vas a ese tipo de instituciones, te dicen, ¿tienes un problema? Si no te preocupes, vamos a solucionar tu problema. Dice, vamos a hacer una práctica con la mente. Se sienta la persona y se relaja, cierra tus ojos, visualiza el problema que tienes. Ojo con las palabras de los mentalistas. Y se visualiza el problema que traes. Visualiza todos los aspectos del problema. ¿Ya lo visualizaste? ¿Sí? Ahora, visualiza cómo el problema se disuelve. Cómo todas esas cuestiones adversas desaparecen, todos los obstáculos los pasas. Haz esa práctica todos los días y tu problema se acaba. Y el problema, por muy fuerte que sea, cosa de 4 o 5 días, se disolvió. Otros dicen, esto lo aplican mucho, por ejemplo, los que trabajan en ventas. Eso lo aplican bastante. Las empresas grandes lo aplican mucho. Por eso hace sus reuniones, ¿verdad? Con todos los trabajadores, para motivarlos y mentalizarlos para que se proyecten. Entonces dice, vas a salir a vender, dice, visualiza. Haz una práctica con tu mente, visualiza al cliente, visualiza que llegas y le ofrece el producto y ve el producto y le gusta y te lo compra y te da mucho dinero y sales, vas a vender y vendes todo lo que traías y obtienes el dinero. Otro dice, estás enfermo de tu estómago, igual dice, haz una práctica, visualiza tu estómago, visualiza que estás dentro de tu estómago y que las paredes intestinales que están inflamadas las acomodas, se acaba la infección, se acaba la inflamación, visualiza. Y terminada la práctica, cosa de 15 o 20 minutos, ¿saben qué? Ya no hay dolor, ya no hay inflamación. Parecieran técnicas blancas, pero están más negras que el carbón. Son prácticas de magia negra. Son fuerzas cristalizadas de la mente. O sea, están haciendo algo con la mente para lo cual la mente no es. Esto me recuerda en una ocasión en cierto pueblo de México, en el día de los santos difuntos. Las gentes, pues ustedes saben, van al panteón, limpian las lápidas de sus muertitos, le llevan flores, los recuerdan,
Es una tradición muy bella que tenemos aquí en nuestro México antiguo. Bueno, una de esas tantas personas, una señora, para ser claros, llevaba una estatuilla de la Virgen de San Juan de los Lagos. ¿Sí saben de lo que estoy hablando, verdad? A final del día, la señora se dio cuenta que la Virgencita tenía el pelo más largo de lo normal. Al otro día lo tenía más largo. Al otro día más largo. Se hizo un escándalo en aquella época. Estamos hablando de hace como unos 30 años, ¿no? Se hizo un escándalo. Que si era un milagro, que si la Virgen se había manifestado. Actualmente a la estatuilla esta que la recogió la iglesia, se la quitaron las señoras, se la quitaron. Le cortan el cabello y le crece. Y se lo cortan y le crece. El que hablo, yo personalmente he visto la estatuilla. En una ocasión, en una vuelta que tuve por allá a García, aquí en Nuevo León, ahí la tenía, ahí la vi. Y todavía hasta la fecha, cada cuando van y le cortan el pelo y les crece. Todas esas apariciones de las virgencitas, que en la pared, que en un árbol, que tantas, entiéndase, son fuerzas mentales cristalizadas. Es la fuerza de la mente de las gentes, es la fuerza de la mente de todas las personas que oran y suplican y que lo hacen muy bien. La oración es maravillosa, pero es la fuerza de la mente de todas las personas se condensa en una figura, porque esa figura simboliza a la divinidad o a esa parte de la divinidad, es un símbolo, pero esa figura la simboliza y la gente concentra su fuerza mental ahí, la fuerza que se cristaliza, ¿de acuerdo? Entonces esas apariciones marianas y esas vírgenes que lloran y esas que les crecen el pelo y todo eso, todo eso, entiéndase, no son milagros, que quede claro, son fuerzas mentales condensadas. Y no se les haga raro esto que estoy hablando, porque todo lo que ustedes ven es mente cristalizada. Pensemos en nuestro cuerpo físico, este cuerpo que tenemos, de carne y hueso. ¿Qué es? ¿De qué está hecho el cuerpo? De órganos, ¿no? ¿De acuerdo? Los órganos están hechos de células. Las células están hechas de moléculas. Las moléculas de átomos. Y los átomos están formados por protones, electrones y neutrones. Si yo un átomo que es un átomo estable, eléctricamente estable, que tiene electrones, protones y neutrones, le quito un electrón, el átomo se destruye y explota, liberando una gran cantidad de ¿qué? De energía. De ahí que en el fondo, ¿qué somos? Energía condensada. No se les haga raro esto que digo que todo es mente, en el fondo es energía condensada. Y así cualquier cosa que ustedes me digan, este escritorio, esta pared, ¿de qué son? En el fondo, de energía. Es energía condensada. Cuando un átomo se destruye, libera una gran cantidad de energía. Ahora, una gran cantidad de átomos en reacción en cadena, destruyéndose todos, una cantidad poderosísima de energía, eso forma una ¿qué? Una bomba atómica, ¿sí? Dejen en el fondo toda esa energía en distintas escalas de condensación o de densificación. Recordemos, por ejemplo, allá en la antigüedad, antes de que existieran estos continentes que actualmente poblamos nosotros, existió otra raza, la raza atlante. Ellos vivían en un gigantesco continente, me refiero a la Atlántida, continente ubicado otrora sobre el océano que lleva su nombre, el océano Atlántico. En aquella época la Atlántida, estamos hablando claro de hace millones de años,
tenía imperios especializados para cada cosa. Había un imperio, por ejemplo, que era exclusivo de aspectos de estudio. Toda la persona que quería estudiar una carrera, una profesión, un oficio, adentrarse en un aspecto del saber humano, tenía que ir ahí. Había otro imperio que era exclusivo para toda la cuestión de alimentos, de comidas. Ahí se producían los granos, las frutas, las verduras, las carnes, y se distribuían. Otro imperio que era exclusivo para cosas del dinero, manejos económicos. Y así, había imperios. Y había un imperio exclusivo de puros iniciados. Así como en la clase pasada hablamos del Tíbet, que es una ciudad de iniciados, en la antigua Atlántida había una universidad, que era un imperio exclusivo de iniciados, era la Universidad Akaldana. Exclusivo de puros iniciados, más fuerte que todos juntos. Bueno, en aquellas épocas nació en el mundo un individuo que con el tiempo se convertiría en un mago negro de lo peorcito. Se hizo llamar Orruarpa, ya cuando tenía facultades y poderes. Este señor, lo que él hacía, lo que él manejaba, era que la fuerza de su mente, aprendió a sacar la fuerza de su mente y condensarla en una figura física y tangible en esta zona, física. Yo quiero que entiendan que en aquella época en la Atlántida, los atlantes todos eran clarividentes, telépatas, tenían intuición, se desdoblaban conscientes fuera de su cuerpo. Ellos tenían los 5 sentidos físicos y aparte los sentidos internos. Nosotros, la raza aria de nosotros, tenemos únicamente los sentidos físicos nada más, y hasta eso jalan ahí más o menos, ¿verdad? Porque no percibimos muy bien las cosas. Y no estoy hablando de lentes, no estoy hablando de lentes, no. Aunque tú creas que tienes vista 20/20, hay muchas cosas que no ves. El oído igual, hay muchos sonidos que no percibes. Pero en aquella época tenían los 5 sentidos físicos y aparte tenían el sentido de la clarividencia, la telepatía, la intuición, se desdoblaban, tenían clariaudiencia, tenían todo. Pero llega Orruarpa con este manejo de la mente que nadie hacía y empieza a fundar escuelas donde enseña cómo conseguirlo, y pues claro, fue un gran auge en aquella época, porque les enseñaba a otros cómo hacerlo y también lo conseguían, y se hizo demasiado poderoso. ¿Por qué? Porque si él quería oro, simplemente se concentraba, lo imaginaba y estaba físico y tangible. Si quería un palacio, pues bastaba con que usara su fuerza mental y lo condensaba, físico el palacio. Así igual a ciertas bestias que los usaba como sus guaruras, que lo protegían contra los enemigos. Empezó a difundir mucho lo que él enseñaba. Empezó a tener muchos seguidores que lo idolatraban como un dios. Los únicos que sabían que lo que él estaba haciendo estaba mal, que era magia negra, que estaba sacando fuerza de la mente, y eso no es correcto, hacerlo con la mente, era la sociedad caldana. Pero no decían nada, se quedaban callados. ¿Por qué? Porque este señor era como que el dios de la sociedad. Todos lo querían, todos lo cuidaban, todos le aplaudían, todo. Hablar en contra de él era echarse a todo el pueblo encima. Por eso no decían nada. Llegó un momento en que este señor Orruarpa empezó a dominar pueblos e imperios de la sociedad caldana, y llegó el punto en el cual todos los imperios de la Atlántida los dominaba él, a excepción de la sociedad acaldana. Pero él sabía que para dominar el mundo entero tenía que llegar a la catedral principal, que es la sociedad caldana. Y un día fue y se presentó frente al sacerdote de la sociedad caldana y le dijo: Señor, todos los imperios atlantes son míos, todos me obedecen, y este también debe de ser.
vengo para que me entregue la ciudad. También la entrega por las buenas, se pueden retirar. No me la entrega por las buenas, voy a tomar la ciudad a la fuerza. Todos van a morir. El sacerdote percibió que se avecinaba una guerra, pero no le iba a entregar la ciudad porque sabía que este hombre era un demonio. Y dijo, no te voy a entregar nada. Ah, bueno, vengo por la ciudad mañana. Se retiró. Al día siguiente se presentó Roarpa con sus ejércitos. El sacerdote con sus ejércitos. También vino una lucha física y tangible, tipo como las cruzadas, de una guerra. En el día pelearon y la cosa estaba ahí más o menos. En la noche, llegó la noche, dijeron, vamos a retirarnos, vamos a descansar. En aquella época era ley de caballerosidad. En el día era frente a frente, cuerpo a cuerpo, y en la noche era retirarse para sanar a los heridos, alimentarse, fortalecerse, y al día siguiente otra vez, a la lucha otra vez. Así era. Así era en el México antiguo también, entre los mayas y los náhuatl. Cuando salía un pueblo, se ponía bravo, quería conquistar. En el día era frente a frente, y en la noche a descansar, fortalecerse, curar a los heridos, reabastecerse, al día siguiente otra vez, y así varios días hasta que el fuerte se imponía. Y no crean que a los vencidos los ahorcaban, los mataban, no. Era un ponerse de acuerdo cómo vamos a trabajar. Así era en aquella. Y así en la Atlántida, así era. De que en el día vino la lucha, en la noche se retiraron, pero Roarpa juntó a sus ejércitos y con su fuerza mental formaron bestias gigantescas, dragones gigantescos, poderosísimos, físicos, estoy hablando, físico y tangible, y los mandaron a luchar contra los colegios de la sociedad caldana. En la madrugada llegaban las bestias, dragones gigantescos, destruyeron la ciudad, mataban a todos, casi a todos. Se adueñó del planeta entero este individuo. Pero véase cómo lo hizo. Él aprendió mediante ciertas prácticas y ciertos mantras que obviamente nosotros no enseñamos a abrir la red mental que tenemos. Hay una red que cubre nuestro cerebro que está en líquido. Él aprendió a abrir esa red de forma física y de forma energética y sacar la fuerza de la mente, condensarla en una figura física. Eso es lo que hacen hoy en día algunas personas en Oriente. No al nivel de lo que hacía Roarpa, pero hay personas que pueden condensar físicamente de la nada cositas como una medalla, una foto. Allá en Oriente predicando. Son técnicas de magia negra. Bueno, en aquella época Roarpa y la logia negra lograron dominio del planeta entero. Hubo ciertos monjes, ciertos sacerdotes que se escaparon de la catástrofe, se ocultaron entre el pueblo, pasaban desapercibidos. Ellos esperaban, ellos sabían que tenía que llegar alguien, un hombre, una mujer clave, para retomar la ciudad y retomar el planeta. Y esperaban pacientemente que naciera esa persona. Y nació un niño. La logia blanca envía a un niño que con el tiempo se convertiría en un maestro poderosísimo. Ese niño nosotros lo conocemos. Es el venerable maestro Moria. Ahí está su foto. Es el maestro Moria. Nace en aquella época en la Atlántida como un niño, claro. Al llegar a la edad adecuada, lo educan. Cómo despertar su conciencia, cómo controlar la mente, cómo eliminar los yoes. Todo lo que ustedes están aprendiendo aquí. Y él empieza a trabajar. Al llegar a la madurez, se hace un congreso en los mundos internos de conciencia cósmica y se le ordena
tomar la ciudad. Porque para que Oroarpa dominara el mundo tenía que hacerlo desde la catedral que era la ciudad. Y se le ordena retomar la ciudad. El maestro Moria obedece. Sale al mundo y empieza a formar escuelas. Escuelas chiquitas. Unos cuantos. Así como nosotros. Pero poderosos. Claro, la mayoría de la gente está metida en la onda de Oroarpa y nadie quiere hacerle caso a un maestro que viene y que les dice que eso que están haciendo pues no está bien. La mayoría se burla de él, lo agrede, lo ataca. Pero poco a poco, ciertas personas lo empiezan a escuchar y empieza a formar ejércitos. Ahora, yo quiero que me entiendan, nosotros estamos trabajando desde otro ángulo. Nosotros trabajamos con un demonio interno que es la lujuria, el orgullo, la ira, la codicia. El maestro Moria en aquella época tenía que trabajar con un demonio afuera, físico, al que tenía que vencer, que era la orden, aparte de sus propios yoes, ¿verdad? Y formó un ejército lo suficientemente grande. Cuando estuvo listo, fue y se presentó frente a Oroarpa y le dijo: vengo por la ciudad, ¿me la entregas por las buenas? O mañana vengo con mis ejércitos, porque esta ciudad es de antiguos iniciados y tiene que volver a ser de iniciados. Tú la tomaste por las malas, eso no es correcto. Y Oroarpa se queda así, pues, veterano, poderoso, con mucha fuerza y todo, y que venga este chavalón a ponérsela al brinco. Pues, ¿qué? Dijo: no te doy nada. Bueno, una mañana vengo, esté preparado, vengo por la ciudad. Y a la mañana siguiente vino la lucha otra vez. La historia se repite, ¿eh? Vino otra vez la guerra. En el día la cosa estuvo más o menos. Y en la noche se retiraron a descansar, a alimentarse y todo. Y otra vez Oroarpa juntó a sus más poderosos discípulos para formar sus bestias gigantescas y la lanzó contra los colegios del maestro Moria. Pero el maestro Moria estaba preparado. Él sabía por la historia de la humanidad y lo que le habían dicho los maestros de la Logia Blanca, que Oroarpa lo iba a atacar con bestias, con dragones, para quererlo vencer. Él lo sabía. Y él les dijo: vamos a hacer círculos mágicos. Que eso sí más adelante se los voy a enseñar. Porque no los van a poder atravesar las bestias. Cuando lleguen, se van a destruir. Y así fue. Llegaban las bestias, chocaban con los círculos de luz y se destruían. Y no podían pasar, y no podían pasar nunca, y así estuvieron toda la noche. Llegó el sol, las bestias desaparecieron, volvieron otra vez a la guerra física, pero ya estaban muy débiles por tanta fuerza mental que habían jalado, estaban débiles, y débiles los pudieron vencer. Oroarpa sabía, al ver que sus bestias no habían logrado hacer nada contra ese hombre, él sabía que había sido vencido, que lo iban a vencer, pero no se dejó atrapar. Se subió a la parte más alta de la torre, de ahí del castillo. Ahí se encerró, se incineró, se quemó físicamente su cuerpo. Pero como se desdoblaba, se desdobló, rápidamente se introdujo en una nueva matriz para volver a nacer, en un nuevo cuerpo, volvió a nacer. Los maestros pues le perdieron la pista, no supieron dónde quedó. Creció, llegó a la madurez. Cuando llegó a la madurez pues tenía que pasar como 30 años mínimo para que pudiera volver otra vez enfrentarse al maestro Moria. Se volvió a enfrentar a él, en el día no lo venció, en la noche no lo venció. Actualmente está en los infiernos, Oroarpa. El maestro Moria aún vive. Pero véase la técnica de este señor: condensación de fuerzas mentales. Son técnicas de magia negra que vienen de la antigua Atlántida. Hoy en día es lo mismo con los mentalistas, que te dicen que concentrando la mente en un punto vas a hacer que un lápiz se mueva de un lado a otro, o que una brújula gire, o que un foco se quiebre. Son puras fuerzas de condensación de fuerzas mentales. Mejor vayamos a las cosas superiores, al grano de la cuestión. La mente, pongan atención porque esta es la parte más importante de esta clase. La mente, dice el maestro Samael, la mente es femenina.
La mente es femenina. La mente es como el femenino. El femenino recibe la semilla. ¿Estamos de acuerdo? El femenino recibe las fuerzas. El femenino es receptivo. El masculino es activo. El masculino deposita la semilla. El femenino recibe la semilla si es fecundado el sexo femenino. ¿De acuerdo? Así la mente es. La mente es femenina, es decir, la mente es receptiva. Pero hoy en día la mente quiere actuar como el masculino. Quiere actuar activa, no pasiva, no receptiva. La mente quiere, con sus conceptos, juicios, prejuicios, preconceptos, dirigir el movimiento de los seres humanos. Y eso está mal, porque la mente no es para eso. La mente no es para ser activa, la mente es para ser pasiva. La mente debe ser receptiva, es decir, la mente debe de recibir los pensamientos que devienen de la conciencia y nutrirse con esa fuerza que viene de la conciencia. Pero hoy en día la mente quiere accionar, quiere reaccionar con sus pensamientos el movimiento del ser humano. La mente es algo así como un lago. Imaginen ustedes un lago. No es difícil para otros imaginar un lago de aguas quietas, cristalinas. No hay en ese lago agitación de las aguas. Las aguas están quietas, puras, transparentes, cristalinas, completamente. Como el lago está así, con sus aguas puras y completamente quietas, sin agitación, yo puedo ver en el lago, porque el lago se convierte en un reflejo de la imagen, por ejemplo, del sol, de las nubes, del árbol que está ahí a un lado, del ave que pasa volando. Y yo puedo ver en el reflejo del agua cómo es el sol, cómo es el árbol, cómo son las nubes, cómo es el ave, ¿de acuerdo? Y puedo definir con toda claridad y sin error cómo es el sol o cómo es el árbol, etc. ¿Por qué? Porque las aguas están quietas. Así la mente. La mente debe ser como un crisálide, como un cristal, como un lago, dice el maestro. Así como el agua, así debe ser la mente. Ahora, ¿qué pasaría si a esa agua, a ese lago, nosotros le aventamos una piedra? La piedra llega, choca, penetra, ¿y qué pasa con el agua? Se agita, crea ondas en torno al punto donde la piedra penetró, donde chocó la piedra, crea ondas. ¿Y qué pasa con la imagen del sol? ¿Qué pasa con la imagen del árbol, de las nubes? Se distorsiona, porque el agua está en agitación. ¿Puedo definir con claridad cómo es el sol, cómo es el árbol, viendo el reflejo en el agua? No se puede, porque el agua está en agitación. Así la mente. Cuando nosotros percibimos, pongan atención, cuando percibimos una imagen de afuera, que es como la piedra del ejemplo, debemos de cuidar que la imagen se plasme nada más en la mente, pero que no penetre, porque si la imagen penetra a la mente reacciona emitiendo ondas energéticas de pensamientos que deforman lo real de esa imagen. Así el ser humano viendo no ve, oyendo no oye, sintiendo no sabe sentir. Estamos todos bien ciegos, bien sordos y sin emociones. ¿Qué hay que hacer? Hay que aprender a ver, oír, gustar, oler, palpar, pero sin traducir. He ahí el precepto. Ante esto, el maestro Samael nos explica de que hay tres mentes, tres tipos de mentes. Hay una mente que se llama mente sensual. ¿Por qué se llama mente sensual? Porque esa mente se nutre con los sentidos físicos, se nutre con todos los aspectos sensoriales, se llama mente sensual. Es decir, todo lo que vemos, oímos, olemos, gustamos y tocamos llega al cerebro. El cerebro elabora
un pensamiento, ese pensamiento se deposita en la mente elabora un concepto de contenido, se dice un concepto de contenido de mente sensual, porque está basado en los sentidos físicos, ¿sí? Los 5 sentidos. Hay otra mente que, no estando satisfecha con lo que capta con los 5 sentidos, cree en otro tipo de cosas que no puede ver, que no puede oler, que no puede tocar, que no puede saborear. Esa mente se llama mente intermedia. La mente intermedia se fundamenta en los dogmas, creencias, fanatismos. Por ejemplo, tú crees o aceptas que existe el cielo, aunque nunca lo has visto. No es un dato de mente sensual, porque a los angelitos del cielo no les ha sido arrancar una pluma para ver cómo son, pero tú los aceptas y sabes que existen. No es mente sensual porque no lo ves, no es mente sensual porque no lo tocas, pero si lo aceptas se llama mente intermedia. Así pues, tú aceptas que existe el infierno, aunque nunca has ido a meter la mano al fuego del infierno para quemarte, pero lo aceptas, se llama mente intermedia. La mente sensual y la mente intermedia son buenas, pero la mejor es la mente interior. La mente interior se fundamenta en los datos aportados directamente por la conciencia que tenemos. Esto es que la conciencia, alma o esencia, que es el único digno que cargamos dentro de nosotros, también elabora conceptos de contenido. Estos se depositan no en la mente sensual, no en la mente intermedia, sino en una mente que se llama mente interior. Es la mejor. Por ejemplo, cuando alguien se auto-observa, en el momento, por ejemplo, de que alguien te insulta y aflora la ira y tú te autoobservas, en ese momento que tú te relajas, tratas de controlar tu ira, tratas de observar todos los procesos psicológicos de la ira. ¿Qué es lo que está pasando dentro de mí? ¿Por qué me molesto? ¿Por qué reacciono? ¿Qué fue lo que me dijeron? Tratas de comprender. Ese acto de tratar de comprender, de reflexionar sobre la ira, lo hace la conciencia. Ahora, la ira tuya no es un concepto de mente sensual, porque la ira no la estás viendo, no la estás tocando. No es mente intermedia, porque no es un dogma así de que digas, pues yo creo que tengo ira. No, porque dentro está la bestia de la ira y siente que te hace garras y quiere salir y golpearlos a todos y decir cosas así. Es un concepto de mente interior. Ese concepto se deposita en la mente para definir cómo es la ira y cómo se mueve la ira. La próxima vez que el yo de la ira quiera salir, inmediatamente lo defines, porque ya creaste un concepto de contenido de cómo es la ira y cómo trabaja. ¿De acuerdo? Esa se llama mente interior. Es la mejor de las tres. Aquellos que quieran conocer los misterios de la vida y de la muerte, aquellos que quieran estudiar los misterios de la naturaleza y del cosmos, conocer las dimensiones superiores, cuarta, quinta, sexta, séptima dimensión de la naturaleza, aquel que quiera conocerse a sí mismo debe de desarrollar una mente interior. La mente sensual no me sirve para eso. La mente sensual no me sirve para comprender estas cátedras. La mente sensual no entiende nada, se hace bolas. Es un burro que cargamos dentro, es el burro, recuerdo. Es la mente, es el burro. Así lo representaron todos los grandes maestros, todas las grandes escuelas. Y así es. Decía los maestros, es la loca de la casa, la mente, porque pues no se calla y habla, y a fuerza quiere que creas lo que ella dice, nada más. La mente intermedia no me sirve, porque la mente intermedia es puro dogma, es a creer y aceptar, pero sin ver, sin experimentar. Eso tampoco me sirve. Requiere una mente interior. No me malentiendan, no estoy en contra de la mente sensual, no. La mente sensual es buena para saber que tengo que ir a trabajar, que tengo que pagar la renta, que tengo que pagar la luz, que si no pago el agua me la cortan. La mente sensual es buena para saber que si voy a cruzar la calle debo de voltear para los lados, porque si no viene un carro y me atropella. Para eso me sirve la mente sensual. Pero si yo quiero comprender qué pasa más allá de la muerte, cómo es la mente, qué pasa más allá de la galaxia,
que hay en otros planetas. Yo quiero comprender cómo se mueve la lujuria, la codicia, el orgullo. Quiero eliminarlos para despertar mi codicia. Quiero comprender cómo trabaja el sentido que tenemos aquí, se llama clarividencia. La mente sensual no me sirve. Requiere una mente interior. Si alguno de ustedes nos dijera, bueno, a ver, ¿cómo es la mente? ¿Cómo es la emoción? ¿Cómo es la voluntad? ¿Cómo son los yoes? ¿Y están a puramente sensual? Les diríamos sencillamente que no se lo podríamos demostrar. Porque no tiene las herramientas adecuadas. Sería como pedirle a un astrónomo que estudie una constelación con un microscopio. ¿Será que va a poder? Requiere el instrumento adecuado. Así nosotros, si queremos estudiar estos aspectos superiores, requerimos el instrumento apropiado. Requerimos una mente interior. Bueno, pero ¿cómo le hago? ¿Ah? ¿Cómo le hago para desarrollar la mente interior? Hay prácticas para que aquel que llega aquí a la enseñanza gnóstica desarrolle su mente interior. A ver, Luis, hazme el favor de dile a Marisol que te pase un vaso con agua. Miren, fíjense bien. Para desarrollar la mente interior, el maestro Samael Lumbard da una práctica muy sencilla que se hace con un vaso, si quieren apuntarle por ahí, un vaso de cristal que no tenga dibujos, que no tenga grabados. Al vaso le vamos a poner 3/4 partes de agua. Agua natural, ¿no? Agua pura. O pura agua, ¿entienden? Le ponen agua. Le van a poner también ahí al vaso una gotita de mercurio. ¿Sí saben lo que es el mercurio? Metal líquido. El mercurio hay que manejarlo con mucho cuidado porque es muy tóxico. ¿Dónde lo puede conseguir? Lo puede conseguir en un termómetro. Compras un termómetro por ahí en pues por ahí en una farmacia, no quiero decir, a no meter gol. Y luego estamos por internet también. Pues, gracias. Un vaso así como este, ¿sí lo ven? Un vasito de así, con agua. Ven que el vaso no tiene dibujos, no tiene grabados, ¿sí? No vayan a tener un vaso que traiga unos monos aquí, pues no, que no traiga nada. Le ponen una gota de mercurio, con lo que saques del termómetro, con eso tienes. Se hace una gotita muy chiquita, pero con eso tienes. Compras un termómetro, lo quiebras, le sacas la gotita de mercurio, la pones ahí adentro y le ponen un espejo. El espejo abajo. El espejo y luego el vaso. Ahí está, ¿verdad? Ahí para que lo vean los que nos siguen por internet. Ahí está. El espejo, así, y el vaso encima, ¿sí? Obviamente la cara reflejante para arriba, ¿verdad? Y le pones la gota de mercurio adentro. Lo pones en una mesa, así como aquí, te sientas. Y ahora van a hacer el siguiente ejercicio. Vas a ver el agua en forma transversal. No tienes que estar así. No, así no. Así lo puedes estar así. ¿Está bien? Siéntese en una silla cómodamente. Relaje su cuerpo lo más que pueda. Enciérrense, ¿verdad? En una habitación, puerta cerrada, ventanas cerradas, cortinas cerradas. O sea, libre de miradas indiscretas, porque hay mucha gente que no sabe nada de esto, ¿verdad? Y si te ven que estás así bien clavado viendo un vaso con agua, van a decir, no, mira, ya.
Desde que fue a la gnosis ya se hizo brujo y ya anda haciendo sus brujerías. Bueno, cada quien puede opinar lo que quiere y se lo respeta, ¿verdad? Pero para que no caigas en cosas de andarles explicando, lo mejor en privado, ¿sí? Se aconseja que la persona ponga un fondo de música clásica. La música clásica es formidable. Beethoven, Chopin, Tchaikovsky, Mozart, bajito volumen, tampoco, no, es concierto, pero pum, 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 no. Bajito volumen, pones el agüita, te sientas, te relajas, vas a ver el agua. Y ahí viene lo bueno. Trate de no pensar. No pensar nada. De nada. De nada. No es poner la mente en blanco, porque eso es un error. Porque hay gente que dice, voy a poner mi mente en blanco, entonces estás pensando en un color. No, es no pensar nada. Se van a dar cuenta ustedes que esto de no pensar es tremendamente difícil. Es espantosamente difícil. Porque la mente está habituada a estar uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Entonces, la mente te va a mandar un pensamiento. No te identifiques con el pensamiento. Quítalo. Así como mostró el Cristo con el látigo de la voluntad, ¿verdad? No latigazos, no, pero el látigo de la voluntad. Quita el pensamiento. Luego la mente te manda otro pensamiento y te manda un pensamiento. Ahí viene el pago de la renta. Y tú, ay, Dios, otra vez. Bueno, quito el pensamiento. Al fin y al cabo, con pensamiento no vas a pagar la renta, hombre. Quita el pensamiento. Y luego te manda otro pensamiento. Oye, fíjate que aquel amigo fulano de tal. Quita el pensamiento. No te manda otro. Oye, que es que la novia que no le has hablado. Quita el pensamiento. Que la novia se espere. No se desesperen. Al principio la gente se desespera. Es que no puedo. Bueno, pero ya estás empezando. Ya de perdida estás empezando a observar el mecanismo de la mente. Ya te estás empezando a dar cuenta cómo la mente manda un pensamiento tras otro. Y te vas a dar cuenta cómo un pensamiento no tiene nada que ver con el otro. La mente trata de que te identifiques en un pensamiento y te metas en un proceso de ideas. Eso es lo que hay que detener. Y por ahí vas a empezar. Es obvio que esto requiere trabajo. Nada se logra de un día para otro. Nada se consigue de regalado. Todo cuesta trabajo y sacrificio. Hay que trabajar. Hay que practicar. Hágalo así todos los días. Unos 10 minutos diarios. Al cabo de la práctica te vas a dar cuenta cómo la mente se empieza a relajar. ¿Por qué? Porque como la mente como que dice, no, pues es que este cuate en mi caso me hace, le mando un pensamiento y otro y otro y otro y todos me los quita y ya como que la mente empieza a quedar pasiva. Seamos sinceros. Ustedes saben, mi nombre es Arturo Franco y yo soy Franco. Francamente, al principio, ¿qué van a ver ahí? Nada. Más que pura agua y el mercurio y el espejo. Pero al cabo de la práctica va a llegar el momento que tu mente momentáneamente quede quieta. Y en ese momento, cuando la mente queda quieta, aflora la conciencia. Y cuando la conciencia aflora, ves en el agua luces de colores. ¿Qué estás viendo? Estás viendo el aura del agua. Indica que vamos bien. Indica que la mente se empieza a quietar. Al cabo de la práctica constante vas a poder ver ahí en el agua eventos de tu vida. ¿Qué es lo que buscamos con esta práctica? Que la mente sensual y la mente intermedia se tranquilicen y que la mente interior aflore. Escúchelo bien, por muy dormida que esté una persona, por muy inconsciente que esté, 1 año de prácticas diarias y podrá ver incluso la vida de los demás y los acontecimientos del futuro. Ahí quedó. A ver, preguntas, comentarios, ¿sí? El mercurio lo venden en una tienda que está ahí a un lado de Soriana, Colón.
almacén muy grande que está pegado a la plaza de Soriana, Colón. Ahí venden el mercurio. Ahí en caro. Bernardo Reyes. Sí, más o menos de 50 a 100 pesos para arriba, pero cualquier cosa es muy caro. Sí, es que es. Pero ahí sí se encuentra. Ok. Mercurio. Bueno, ahí está el dato, ¿verdad? Es como el plomo, ¿Eh? blanco, una plata. Pero es mercurio. el líquido. Y ese mercurio no se pega en la tierra, no recoge tierra. Polvo no recoge nada. Tengan mucho. Se hacen bolitas y los recogen sin ningún polvo. Exacto, ese es. A lo menos que sea oro, o el oro sí se le pega. Tengan mucho cuidado con el mercurio porque es muy tóxico. No se la vayan a tomar el agua porque no la cuentan, ¿eh? Tengan mucho cuidado. El agua la pueden tapar después cuando no estén ustedes practicando, la tapan para que no le caiga polvo, ¿verdad? Y al día siguiente la vuelves a usar. Ya terminando, se puede tirar el agua. Se puede tirar el agua, la pueden colar con un pedazo de tela, con una tela para que el mercurio no se vaya. Para que el mercurio no se vaya, el vasito lo lavan y agua nueva y ahí sigues. Pero para sacar la gota de mercurio al agua, pues no se pega con una gota, no se pega. Ahí mismo donde te la den, ahí nomás la vacías. Sí, ahí donde te la den, le hace una bolsita, un frasquito, ahí nomás la vacías. ¿Alguna otra pregunta así? A ver, adelante. Si no le pongo el mercurio, no pasa, no sucede lo que usted dice. No, como quiera jala. De todas maneras, si pongo nada más la pura agua con el espejo, como quiera funciona. Sí. ¿Algo más? Sí? Ahorita comentaba que no debo desear cosas, por ejemplo, que se me saliese esto. O sea, yo tenía otra idea. He leído libros al respecto de que si yo deseo algo, con el hecho de desearlo, gracias Padre, gracias conciencia divina, gracias a esto, con desearlo, se me va a conceder. ¿Es malo? No que sea malo, pero digamos si tú tienes el anhelo o el impulso de conseguir algo, de lograr algo en la vida, lo que sea, algún proyecto, algún trabajo, algún negocio X. Si tú tienes el anhelo y tú luchas y trabajas por conseguirlo, eso es formidable. Lo que sería error es que tú estés concentrado y visualizando, y ese es un error porque estás jalando fuerzas de la mente. Ahí ese es un error porque estás jalando fuerzas tuyas hacia afuera. Estás perdiendo energía y eso no está bien. Hay otras formas de cómo yo apoyarme para que, digamos, si yo tengo un proyecto grande, fuerte, hay otros sistemas de cómo apoyarme con la conciencia para que esto se cristalice, que lo vamos a ir viendo a lo largo de las conferencias sin sacar fuerzas de la mente. O sea, no que esté mal, no que esté mal que yo anhelo, que yo desee. Lo que está mal es el sistema, pero eso lo puedo cambiar. En un momento dejo toda la paz y me... Ándale. Para Así es, muy bien. ¿Algo más con confianza? Ok, bueno, como veo que no hay más preguntas, no me queda más que agradecerles su asistencia, también a los que nos ven por ahí por internet. Gracias por estar con nosotros. Recuerden, hoy es lunes, ¿verdad? El miércoles 7 de la noche, aquí estamos para nuestra próxima conferencia, ¿verdad? Gracias. Por internet están bien. A diferencia de otras personas, dicen es muy inteligente. Pero esa persona te dice no es inteligente. Lo que él es intelectual. Lo que pasa es que esa persona ha aprendido a relacionar a gran velocidad, a diferencia de otros, los conceptos de contenido que tiene almacenados en la mente. Y esa relación a gran velocidad de los conceptos de contenido que tiene en su mente, mucha gente le llaman inteligencia, pero eso no es inteligencia, eso es intelecto. La inteligencia se elabora cuando la conciencia, que es lo único digno que cargamos dentro de nosotros, esa conciencia, alma o esencia, elabora conceptos de contenido, y esos conceptos de contenido se depositan en la mente trabaja con esos pensamientos que vienen de la conciencia, se llama inteligencia. Es una gran diferencia de lo que es el intelecto a lo que es la inteligencia. Hoy en día los seres humanos afirman que una persona que maneja la mente o que domina la mente es como la flecha del viejo arquero que da en el blanco, que va al triunfo.
Las personas que dominan la mente o que manejan la mente es un tema que ha inquietado mucho a lo largo de las generaciones humanas, el control de la mente. Entonces no debemos de confundir lo que es la inteligencia, lo que es el intelecto. Hoy en día, entiéndase, los seres humanos, la información que reciben en las escuelas primaria, secundaria, preparatoria y en todos los niveles académicos va enfocada a que el ser humano desarrolle el intelecto y no a que desarrolle la inteligencia. Requerimos una información diferente, una información que nos enseñe a manejar la conciencia en la vida pública para, a través de los pensamientos que elabora la conciencia, emitir conceptos de contenido de orden superior y así desarrollar la inteligencia en la vida práctica. Desgraciadamente, este tipo de información hoy en día no se da a conocer a las personas. Entonces hay una gran diferencia entre manejar los conceptos o ideas que vienen del cerebro y manejar los conceptos o ideas que vienen de la conciencia. Uno indica manejar el intelecto, el otro indica manejar la inteligencia. Hoy en día los intelectuales, con el objetivo de poder comprender lo que es la mente, han elaborado aparatos con ciertos sensores que conectan a la cabeza de las personas, lo conectan a una computadora y ahí registran las ondas, dicen ellos, cerebrales o las ondas mentales. Entonces graban en una máquina las ondas eléctricas, las imprimen en un papel y dice, esta es la mente del ser humano, pero eso nada tiene que ver con la mente. Lo único que están capturando ahí son los pensamientos o las fuerzas eléctricas que vienen del cerebro y del sistema nervioso, pero eso nada tiene que ver con la mente. Ni duda cabe que el ser humano, estudiando estas partes internas, ha marchado y marchará siempre por el camino del error. No saben lo que es la mente, ni dónde está, ni cómo es, ni cómo se comunica con la mente de las demás personas, ni cómo se elaboran los pensamientos, ni cómo se desarrolla esa maquinaria del pensamiento dentro del ser humano. Andan completamente por el camino de la ignorancia, estudiando la mente. En realidad, de verdad, ni remotamente darán con lo que es la mente todos esos intelectuales con sus estudios. Nada que ver. Otros, queriendo definir lo que es la mente, entran en el terreno de la magia práctica. Entonces, hacen concentraciones con la fuerza de su mente, queriendo definir la potencia que tiene su mente, o queriendo controlar ciertas cosas con su mente. Algunos lo consiguen, algunos a base de concentración mental logran, por ejemplo, que una brújula viole la fuerza magnética de la Tierra y empiece a girar sobre su propio eje. Otros logran que un foco, por ejemplo, se quiebre con la fuerza de su mente. Doblan cucharas o logran hacer que se empiece a quebrar o a fracturar cierto tipo de material, de plástico, de madera. Así quieren definir la fuerza que tiene su mente. Algunas personas que han estudiado parapsicología, como los Rosacruces y otras escuelas, dicen, bueno, voy a demostrar la fuerza de mi mente, comunicándome con la mente de alguien. Se ve a esa persona. Vamos a comenzar con la clase de hoy. El día de hoy vamos a estudiar una conferencia muy importante
que nos dejara el venerable maestro Samael Umbeor acerca de lo que es la mente. La clase se titula Las tres mentes. Voy a pedirles que pongan el máximo de su atención para que logren comprender lo que el día de hoy vamos a explicarles, y también para que pongan en práctica la técnica que el día de hoy vamos a estudiar. Al final de la clase, ya saben, damos espacio para que hagan sus preguntas, comentarios, con toda confianza. Tenemos que mencionar acerca de lo que es el cerebro. Buenas tardes. Muchos consideran que la mente se encuentra en el cerebro. Otros consideran que el pensamiento es la mente. En esta clase, primero que nada, tenemos que hacer una plena diferenciación entre lo que es cerebro, mente y pensamiento. ¿Qué es el cerebro? El cerebro es un vehículo de manifestación de la mente. El cerebro es un órgano que está hecho para elaborar pensamientos. Los pensamientos elaborados por el cerebro se depositan en la mente. La mente se nutre con los pensamientos que elabora el cerebro. ¿De acuerdo? Sin embargo, la mente no está en el cerebro. El cerebro es un vehículo de manifestación nada más de la mente. El pensamiento o la imagen que el cerebro emite no es la mente tampoco. La mente se nutre con los pensamientos elaborados por el cerebro. El pensamiento entonces se elabora en el cerebro, se deposita en la mente, y la mente se nutre con los pensamientos que elabora el cerebro. El depósito de los conceptos de contenido que la mente crea a lo largo de su existencia en base a los pensamientos que devienen del cerebro se conoce como intelecto. Entonces el intelecto es una mente educada, se llaman conceptos lógicos, de lógica formal. Esos conceptos que elabora la mente los elabora en base a los pensamientos que devienen del cerebro. El intelecto es el que hoy en día manejan los seres humanos. Hoy en día los seres humanos se han enfocado mucho en el manejo del intelecto. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan que el intelecto no es la inteligencia. La inteligencia es un atributo que deviene directamente de la conciencia. La inteligencia se elabora ¿cuándo? Cuando los pensamientos elaborados por la conciencia se depositan en la mente. La mente elabora conceptos de contenido en base a los pensamientos de la conciencia y se llama inteligencia. ¿De acuerdo? Se elabora el intelecto ¿cuándo? Cuando la mente elabora conceptos de contenido en base a los pensamientos que vienen, pero no de la conciencia, sino del cerebro. Y ahí la diferencia. Hoy en día los seres humanos piensan que una persona que es muy intelectual, que relaciona muchos conceptos a gran velocidad,